La jerarquía y el templo de Ibis. 1. El movimiento de divulgación de la doctrina secreta tiene 18 millones de años. 2. Únicamente 4 de los divulgadores originales permanecen aún con nosotros. La tarea, impulsora y controladora, está ahora en manos de 3 grupos de vidas, si puedo expresarlo así. A. Aquellos de nuestra humanidad terrestre que se han capacitado para servir. B. Ciertas existencias que han venido de otros esquemas planetarios a nuestro esquema terráqueo. C. Un gran número de devas de evolución superhumana. Forman, en conjunto, la jerarquía oculta del planeta, trabajan en 3 divisiones principales y en 7 grupos, descritos en muchos libros teosóficos y resumidos en el libro Iniciación Humana y Solar. 3. En las etapas primitivas, esta jerarquía era conocida por diversos nombres, entre otros se la denominaba el Templo de Ibis. 4. Consideraremos la fundación del Templo de Ibis. Para hacerlo será necesario tener en cuenta el periodo del apenimiento a la tierra de la Hermandad Blanca y el problema inmediato ante ella. Esto involucrará el reconocimiento de ciertos hechos que nunca fueron adecuadamente considerados. Es un hecho reconocido en esoterismo que el advenimiento de la jerarquía oculta fue para la humanidad de nuestra tierra un acontecimiento épico, y produjo 2 cosas. La cristalización definida de esa alma grupal denominada hoy Cuarto Reino o Humano. El despertar de la mente humanas, en el hombre animal, en forma triple. A. Por la encarnación directa de ciertos miembros de la Hermandad Blanca, que trajeron así los nuevos y necesarios factores, transmitiéndolos a sus hijos. B. Por la implantación definida de lo que se llama en las escrituras esotéricas, la chispa de la mente, en el hombre animal. Esto es simplemente una forma pictórica de representar la creación, por un acto directo, de la necesaria unidad de la mente o mecanismo mental del pensamiento, dentro del cuerpo causal o espiritual. C. Por el estímulo gradual de la facultad mental del hombre animal y la continua vitalización del germen latente de la mente, hasta que floreció como mente manifestada. Esto abarcó un vasto periodo de tiempo, y aunque la hermandad estableció su sede en Shambhala y dirigió sus actividades desde allí, fue necesario, durante la primera subraza de la raza raíz atlante, realizar ciertos esfuerzos para que la evolución de la raza prosiguiera de acuerdo al plan. Los estudiantes de estos misterios deben recordar que si bien se habla de Shambhala como que existe en materia física y ocupa una localidad definida en el espacio, la materia física a que se refiere es etérica, el Señor del mundo y sus ayudantes de los grados superiores, ocupan cuerpos formados de materia etérica. 5. Hace alrededor de 17 millones de años, el advenimiento de la jerarquía y la fundación de Shambhala tuvo lugar hace 18 millones y medio de años. Se decidió tener en el plano físico denso una organización y sede de los misterios, y un grupo de adeptos y choanes que actuarían en cuerpos físicos densos, y así satisfarían la necesidad de la humanidad que rápidamente estaba despertando. 6. El primer puesto de avanzada para la fraternidad de Shambhala fue el templo original de Ibis, situado en el centro de Sudamérica, y una de sus ramas, en un periodo muy posterior, se encontraba en las antiguas instituciones mayas y en la adoración fundamental del sol, como fuente de vida en los corazones de todos los hombres. Una segunda rama se estableció posteriormente en Asia, y de esta rama los adeptos del Himalaya y del sur de la India son los representantes, aunque el trabajo ha cambiado materialmente. En el futuro se harán descubrimientos que revelarán la realidad del antiguo tipo de trabajo jerárquico, antiguos archivos y monumentos serán revelados, algunos a flor de tierra y muchos en refugios subterráneos. A medida que se exploran los misterios del Asia Central, en las tierras que se extienden desde Caldea a Babilonia a través del Turquestán hasta Manchuria, incluyendo el desierto de Gobi, está proyectado revelar gran parte de la primitiva historia de los trabajadores de Ibis.
Podrá observarse que la palabra Ibis es literalmente una especie de sigla que vela el verdadero nombre del logos planetario de la Tierra, uno de cuyos principios se está manifestando en Sanat Kumara, convirtiéndolo así en una encarnación directa del logos planetario y en una expresión de su divina conciencia. Estas 4 letras son las iniciales de los verdaderos nombres de los 4 avatares de los 4 globos de nuestra cadena terrestre, donde encarnaron 4 de los principios divinos. Las letras I, B, Z no son las verdaderas letras en idioma censar, si es posible usar expresión tan inexacta de un idioma ideográfico, sino que son sencillamente una deformación europeizada. El verdadero significado solo se imparte en la 4ª iniciación, cuando es revelada la naturaleza del logos planetario y se hace un contacto definido con sus 4 avatares por medio del trabajo mediador directo de Sanat Kumara. 7. Diré algo respecto al trabajo de los adeptos de Ibis y sus misterios. Es necesario señalar que toda la tendencia de su trabajo fue en cierta manera diferente del de los adeptos de hoy, y necesariamente tuvo que ser así. Su objetivo era estimular el misticismo y el reino de Dios en el átomo humano. La naturaleza de su trabajo es sumamente difícil para la comprensión del hombre común de hoy, debido a sus diversos estados de conciencia. Los adeptos de Ibis tuvieron que tratar con una humanidad que estaba en su infancia, cuya polarización era extremadamente inestable y su coordinación muy imperfecta. Había muy poca mentalidad, y los hombres eran casi totalmente astrales, funcionando en el plano astral aún más conscientemente que en el físico, y parte de la tarea de estos adeptos primitivos, que trabajaban bajo las instrucciones de Shambhala, fue desarrollar los centros de energía de la unidad humana, estimular el cerebro y hacerlo plenamente autoconsciente en el plano físico. Su objetivo fue lograr la comprensión del reino de Dios interno, y, en el entrenamiento de sus discípulos, se le dio poca importancia al hecho de alcanzar el conocimiento de Dios en la naturaleza y en otras unidades. En esos días fue necesario emplear métodos más definidamente físicos que los permitidos hoy, empleándose estos métodos de estímulo físico y enseñándose las leyes de energía, tal como actúa a través de los distintos centros, hasta el momento en que se efectuó otro gran cambio en los métodos jerárquicos. Entonces se cerró la puerta entre el reino animal y el humano y se abrió el portal de la iniciación. También se consideró en esa época que el hombre estaba suficientemente autocentrado e individualizado como para permitir un cambio drástico en el método y en la práctica. Todo esto tomó un vasto periodo de tiempo, habiéndonos llegado los resabios de las primitivas prácticas del templo en las degradadas enseñanzas fálicas, en la magia tántrica y en las prácticas de Hase Yoga. A la infantil humanidad lemuriana y a los primitivos atlantes, hubo que enseñarles estas prácticas utilizando símbolos y métodos que hoy nos parecerían burdos, imposibles y de tal índole, que la raza debería haberlos trascendido hace millones de años. 8. En el momento de abrir el portal de la iniciación, hace varios millones de años, la logia decidió 2 cosas. Que la individualización debía cesar hasta que el hombre coordinara no solo los cuerpos físico y astral y pensara conscientemente por sí mismo, sino hasta que trascendiera también el físico y el astral. Cuando llegue a ser consciente del grupo, entonces se abrirá nuevamente el portal al reino de la autoconciencia. Que el sendero del misticismo debía conducir oportunamente al sendero oculto, que debían formularse planes para impartir las enseñanzas, y que era necesario organizar los misterios que revelarían la naturaleza de Dios en todo lo que se ve, y no únicamente en el hombre. Al hombre había que enseñarle que como individuo constituye parte de un todo mayor y que sus intereses deben subordinarse a los del grupo. Las enseñanzas fueron reorganizadas lentamente y el plan de estudios ampliado. Paulatinamente la gente se fue capacitando y se desarrollaron los misterios, hasta que llegamos a las maravillosas escuelas de los misterios de Caldea, Egipto, Grecia y muchas otras. 9. 3 cosas podrán mencionarse. A. El punto de evolución.
relativamente inferior, de muchos hombres y su natural polarización física. B. El trabajo de los adeptos negros y de quienes siguen el sendero de la izquierda. Cuando los adeptos de Ives, también con instrucciones de los maestros de Chambala, empezaron a recluirse en los templos, siendo así los misterios más difíciles de alcanzar, y a trabajar contra los abusos y las deformaciones, muchos de los que habían sido hasta entonces sus seguidores más íntimos, poseedores de gran poder y conocimientos, lucharon contra ellos, y ahí tenemos una de las causas de la aparición de la magia blanca y de la negra, y una de las razones que hizo considerar necesarias las aguas purificadoras del diluvio. C. Las poderosas formas mentales construidas en los primitivos misterios de Ives, las cuales, especialmente en América, aún no han sido destruidas. Este gigantesco, morador en el umbral, de todos los verdaderos misterios, tiene que ser destruido antes de que el aspirante pueda seguir su camino. 10. El trabajo realizado por los adeptos de Ives y los misterios de su templo, aún persisten y lo están llevando a cabo los maestros y adeptos encarnados físicamente en todas partes del mundo. Enseñan el significado de la psiquis, el ego o alma, y de la unidad humana, para que el hombre pueda en realidad ser lo que es, un Dios que camina sobre la tierra, cuya naturaleza inferior, física, astral y mental, está completamente controlada por el alma o aspecto amor, no solo teóricamente sino de hecho y en verdad. Cuando esto suceda, el cuerpo físico ya no ejercerá atracción para el hombre real, la naturaleza emotiva y el cuerpo de deseos ya no lo desviarán, tampoco la mente excluirá lo verdadero y espiritual, sino que ese Dios utilizará los tres cuerpos como vehículos para servir a la raza. Entonces el reino humano será trascendido y el hombre pasará al reino espiritual, donde recibirá otras lecciones, así como la humanidad infantil, cuando salió del reino animal, fue entrenada por los instructores de Ives y se le enseñó sus funciones y trabajo. En los días atlantes, la meta que la jerarquía de instructores fijó para sí misma, fue despertar en el hombre la naturaleza amor, como paso hacia el despertar del centro cardíaco. Para efectuarlo, los instructores de esa época se enfocaron, deliberada e intencionalmente, en el centro cardíaco y eligieron trabajar totalmente a través de dicho centro, subordinando a la necesidad del momento su equipo y las energías mentales que podían utilizar. Mantuvieron pasiva su fuerza mental al entrenar a los iniciados, hasta llegado el momento de la tercera iniciación. En nuestra raza, la condición es a la inversa. La jerarquía trabaja completamente en niveles mentales, aunque basa todo esfuerzo sobre realizaciones pasadas, en conexión con el centro cardíaco. Por lo tanto, hasta la tercera iniciación, los discípulos deben tratar de trabajar totalmente con energía mental, a fin de controlarla, dominarla y emplearla. Su tentativa está entonces concentrada en transmitir, desde niveles egoicos, el aspecto voluntad del alma. Dicha voluntad debe imponerse a la personalidad hasta llegar a ser ésta el autómata del alma. De este modo controla la intuición, y las energías del plano intuitivo o búdico empiezan a hacer su impacto sobre la naturaleza forma, la personalidad. Previo a este periodo de control intuitivo, pasan muchas vidas donde la intuición comienza a desempeñar su parte y el estudiante a aprender el significado de la iluminación. Sin embargo, hasta después de la tercera iniciación, el factor dominante es la mente iluminada y no la pura percepción intuitiva o razón pura. Después de esta gran iniciación, que marca una transición definitiva de la conciencia forma, el iniciado puede actuar a voluntad en el plano de la intuición y la mente es constantemente relegada a segundo plano, hasta constituir parte del mecanismo instintivo, parte integrante de la naturaleza subconsciente instintiva, como lo es la naturaleza instintiva que el psicólogo materialista tanto acentúa. La percepción intuitiva, la visión pura,
el conocimiento directo y la capacidad de utilizar las energías no diferenciadas de la mente universal son las principales características de los adeptos arios. Empleo las palabras no diferenciadas en el sentido de estar liberadas de la multiplicidad. Se encontrará que ciertas distinciones esenciales subsisten aún. La voluntad del alma, respecto a esa alma que ocupa su lugar en uno de los 7 rayos, es reemplazada por la voluntad del todo. Referencias. Tratado sobre magia blanca, páginas 275/280. Hualcal. Maestro tibetano.